Como estábamos diciendo, mis queridos hermanos, estaba Pablo en Antioquía de Pisidia y se encontraba el sábado en la sinagoga, ¿verdad? Nos dice el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 13. Y entonces, después que hicieron la lectura de la ley, los profetas, los jefes de la sinagoga les pidieron que si había alguien que quería pronunciar unas palabras de aliento, ¿verdad? Siempre recordemos que el Señor también tuvo que predicar, tuvo que predicar, tuvo que predicar en la sinagoga, ¿verdad? Y entonces pues Pablo comienza, ¿verdad? Comenzó a predicar y a anunciar a Cristo resucitado. Y esto lo podemos leer, ¿verdad? Para que busquen en sus casas la Biblia, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 al 52, ¿verdad? Al 52. Entonces, esto nos da a entender, ¿verdad? Y podemos visualizar que la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos en general se centraba en que Cristo había resucitado, ¿verdad? ¿Verdad? Que Cristo había resucitado. Y pues, por consecuencia lógica, tenemos que entender que la resurrección, ¿verdad? Fue para estos primeros cristianos, estos nuestros hermanos primeros cristianos, que fue un acontecimiento trascendente, ¿verdad? Y lo tiene que ser para nosotros. Nos tenemos que preguntar, ¿la resurrección del Señor es un acontecimiento trascendente? ¿Es un acontecimiento que me mueve mi alma, mi espíritu y todo mi ser a ser un mejor cristiano, a querer, a tener la esperanza de que un día voy a estar también yo resucitado como lo está el Señor, ¿verdad? Y cuando leemos, cuando escuchamos en la vigilia pascual cantar lo que se llama el pregón pascual, miren cómo comienza el pregón pascual. Dice, qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Y si nos fijamos, pues claro, no había nadie, no había ningún ser humano que fuera testigo de este gran acontecimiento, ¿verdad? La noche fue la única testigo, ¿verdad? La noche fue la única testigo de la resurrección del Señor, mis queridos hermanos. Nadie fue testigo ocular, como ya mencioné, ¿verdad? Nos describe el evangelista. Nadie nos puede decir cómo ocurrió, porque esto fue también un acontecimiento físico, ¿ok? Que cuando vemos el manto de Turín, ¿verdad? Quedó grabado, impregnado el cuerpo, ¿verdad? Y yo estuve viendo un documental que cuando esta persona que estaba en el manto tenía que estar levitando, estando en el aire, porque su cuerpo, cuando estamos en una superficie sólida acostado, por lo regular el cuerpo se va acomodando a esa superficie. Y el cuerpo del Señor en la parte de abajo, en la espalda, pues no estaba natural, como si estuviese ahí levantado, levitando, como los santos cuando se elevan, ¿verdad? Así estaba esta persona que ellos nos dicen Jesucristo, claro está, pero nosotros, usted y yo, sabemos por fe que ese manto es de nuestro Señor, estuvo donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto fue un acontecimiento histórico, claro está, fue un acontecimiento histórico, pero recordemos, hermano, que la palabra de Dios, que en la Biblia, no se, no se nos no se nos dice fecha, no se nos dice que sucedió,
un evento, pero estos eventos suceden por otra razón, y es para que nos guíen, nos revelan, ¿ok? La palabra de Dios narra revelaciones, por eso es la revelación del Señor. Nos revela, nos dice, pero nos dice simplemente no para que se quede aquí, no para que se quede acá, no, llegue aquí, llegue a mis oídos, ¿verdad? Y que llegue a mi corazón y que transforme mi ser, todo mi ser, y esa revelación tiene que ir transformando mi ser, mis queridos hermanos, ¿ok? Tiene que ir, me tiene que ir transformando desde adentro, ¿verdad? Entonces, para nosotros los cristianos, hermanos, la fe es la resurrección, la fe que tenemos en la resurrección es porque eso es un misterio, ¿verdad? Y para el mundo el misterio es todo lo que está oculto, que no sabemos nada. En el cristianismo no es así. En el cristianismo la revelación es todo aquello que Dios nos va revelando, ¿verdad? Por medio de los autores bíblicos, de los agiógrafos, autores bíblicos, y que nos van diciendo algo, pero que no lo podemos entender del todo con nuestra inteligencia humana, ¿verdad? La teología estudia estos misterios de la fe, pero tiene un límite, ¿verdad? La ciencia pueden estudiarlo. Hoy en día está bien famosa la arqueología bíblica. A mí me encanta. Yo veo los documentales y sé que llegan hasta un determinado momento, hasta tienen un límite. ¿Por qué? Porque como es un misterio de fe, la ciencia no puede llegar a abarcarlo todo. Y esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Entonces, por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, se manifiesta solamente a los discípulos, a los creyentes, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un misterio al ser un misterio de fe, se le revela a aquel que cree, que siguió al Señor, que creyeron en el Señor, ¿verdad? Y esos son los que forman la primera comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces, sigue en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 31, dice, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo, ¿verdad? Y aquí, esto es bien importante, la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Recordemos que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? No realizan nada por sí solo. El Espíritu Santo no va a hacer nada a su nombre. De hecho, el Espíritu Santo no dice nada en cuanto por su propia cuenta. Todo lo que enseña es lo que el Señor le tenía para sus discípulos, ¿verdad? Y claro está, la resurrección sucede porque la Santísima Trinidad, ese Dios que es tres divinas personas en un solo Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es para otro tema, después trataremos de cubrir también este tema de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Eh, se, se dio porque, ¿por qué? Porque intervinieron cada una de las personas. La resurrección de Cristo es el objeto de fe en cuanto a que es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntamente a la vez y manifiestan su propia originalidad. Nos dice, yo estoy leyendo del Catecismo de la Iglesia Católica y aquí está citando, ¿verdad? Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo, ¿verdad? En la Trinidad.
Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y aquí esto tenemos importante, esta cita bíblica, Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, hermanos, ¿verdad? Romanos 1, 3 al 4. Y sigue, San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios. Y aquí no está, ¿verdad? Aquí, en la manifestación del poder de Dios. Romanos 6, 4, 2 de Corintios 13, 4, Filipenses 3, 10, Efesios 1, 19 al 22, Hebreos 7 al 16. ¿Verdad? Entonces, por la acción del Espíritu Santo, que se ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. Todo esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Número 648, hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender algo. Jesucristo es el primer hombre a llegar ante la Jerusalén celestial, ante el trono celestial del Padre, ¿verdad? En Cristo toda la humanidad es divina y toda su divinidad es humana. Por eso es verdadero Dios y verdadero hombre, hermanos, ¿verdad? Y esto es un misterio de fe. No lo podemos entender ¿verdad? Por nuestra inteligencia. No podemos decir que él era más hombre que Dios, ni viceversa. O sea, que era más Dios que hombre. Esto, de hecho, quien diga esto está diciendo una herejía, simplemente, ¿verdad? Y recordemos que hay muchísimas personas, teólogos, doctores en teología, ¿sabes?, que dicen una de barbaridades, ¿ok? Y tenemos que estar bien pendientes de eso, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y claro está, cuando estos casos hay que dárselos a conocer al magisterio de la iglesia, a nuestros obispos, especialmente en nuestras diócesis. Miren, un teólogo está enseñando una barbaridad. No, espérate. No, vamos a confrontarlo. Señor obispo, está sucediendo esto con esta persona, así, pero tenemos que ir con datos y fundamentos, ¿verdad? No podemos ir con chismes, no, con datos. Esta persona está diciendo esto, la iglesia enseña esto, así, el catecismo de la iglesia dice esto, el derecho canónico dice esto. Y con todo eso, entonces, es que presentamos el caso, no nuestro caso, el caso, para que la autoridad eclesiástica, en este caso el obispo, y si tiene que llegar hasta el papa, que llegue hasta allá, pero que ellos sean los que actúen y tomen las medidas necesarias, ¿ok? Las medidas necesarias, mis queridos hermanos.